El día de ayer consideramos los diversos consejos que Pablo daba a los efesios, hasta llegar a la relación de padres a hijos a padres y padres a hijos. Vimos cuán importante es regresar a la palabra de Dios. Hace mucha falta regresar a la palabra de Dios para obtener consejo de ella para todas las cosas de la vida. En la palabra de Dios hay consejo para todo. La palabra de Dios nos puede hacer sabios para esta vida y nos prepara para la vida eterna también. Entonces, si queremos ser sabios, debemos ir a la palabra de Dios. Cuando se trata de la educación de los hijos, hay consejo sabio en la palabra de Dios. Vimos que es deber de los hijos obedecer y honrar a sus padres. Esta palabra honrar significa premiar, por implicación significa reverenciar, honrar y dar atención. Y eso es lo que hace un hijo cuando honra al padre. Le trata bien, le trata con cariño, le trata con respeto, le premia. Por implicación, dice James Strong, es reverenciar. Es un respeto que se debe dar. Consideramos también cuán necesaria es la corrección, lo que ya para la gente se considera algo muy anticuado y algunos dicen retrógrada, es el hacer uso de la vara. Pero eso lo dice Dios en su palabra. Y nos dice, bueno, esto se va a usar solamente por un tiempo. Una vez que llegue la modernidad, eso se tiene que acabar, porque hay que hacer caso al consejo que dan los psicólogos y dejar el consejo de la Biblia, porque la Biblia ya se convirtió en un libro arcaico, pasado de moda, y sus consejos únicamente van a traer problemas, más problemas a la sociedad. Todo lo contrario. Vimos en Proverbios 23, 13 al 14, también el capítulo 29, versículos 17, 15 y 17, que el uso de la vara es necesario. No es suficiente hablar cuando el niño no entiende el hablar, no le es suficiente hablar, necesita ser corregido. Pero vimos que la corrección se hace en amor y al niño se le explica por qué se va a hacer. Después de corregir, se abraza, se apapacha, porque es lo que Dios hace con nosotros. Cuando Dios nos tiene que corregir, lo tiene que hacer, Él lo va a hacer. Pero Él nos brinda toda clase de cuidados, Él nos abraza, nos ama, y Él sabe que necesitamos ser corregidos, igualmente cuando corregimos a nuestros hijos. También vimos que el papel de los padres, aparte de disciplinar, es el no exasperar a sus hijos. ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, siendo intransigentes con ellos. En aquella época en que Pablo estaba escribiendo estos pasajes, había mucha dureza a veces en los padres y no educaban correctamente a sus hijos, eran intransigentes, eran duros, eran rígidos y no daban al hijo margen para que captara, para que se dialogara con él y pudiera entender el porqué de la disciplina. Simplemente había prohibiciones duras y no se le daba la opción al hijo de opinar.
de explicar el porqué de las cosas. Ahora, aparte de esto, cuando los padres exigen cosas que ellos nunca han hecho y que no hacen, eso causa disgusto. En Colosenses dice desánimo, hace que los hijos se desanimen. ¿Por qué causa el padre disgusto en un hijo? Porque exige cosas que él no hace. Y él no pone el ejemplo. Si algo estimula al hijo a obedecer es ver que su padre sea ejemplo en lo que está pidiendo. Entonces, he aquí el deber de los padres. No podemos ser tan inflexibles al grado de exigir cosas que nosotros nunca hemos hecho y que no estamos dispuestos a hacer. Eso es actuar como actuaban los fariseos en los tiempos del Señor Jesús, que exigían cosas y ponían cargas tan pesadas en la vida de la gente que ellos no estaban dispuestos a mover un solo dedo. Pues aquí tenemos, hermanos, bastante consejo de la palabra de Dios. Pablo considera a los efesios aquí de educación de manera integral, no solamente quiere darles la doctrina bíblica, pero quiere enseñarles cómo vivir la vida cristiana y hacer de la vida de los efesios una vida cristiana exitosa, logrando hermanos crecidos, maduros, útiles en el reino de Dios. Y así pues ahora llegamos a un aspecto más en la consejería de Pablo y tiene que ver con la relación obrero-patronal. Aquí vamos a responder a la pregunta: ¿cómo debe comportarse el cristiano en el área del trabajo? ¿Cómo nos desenvolvemos los hijos de Dios en el área del trabajo? Bueno, hay tanta sabiduría en la palabra de Dios. Basta con que aceptemos el consejo bíblico y vamos a tener más éxito incluso que aquellos que no conocen a Dios. Es muy triste ver cristianos que fracasan en esta área. Para mí es muy difícil decir estas cosas, pero pues son cosas que muestran la palabra de Dios. Muchas veces no tiene que ver tanto con el patrón o con la empresa, con los que manejan una empresa o aquellos que están en autoridad sobre nosotros. En ocasiones tiene que ver con nosotros. ¿Qué es aquello que nos puede ocasionar tanto problema y nos puede derribar en el trabajo, nos puede derribar económicamente también? Bueno, es un problema muy grave que tenemos, se llama orgullo, se llama la carne, se llama pecado. Entonces, si hay algo que nos va a afectar es eso precisamente, ser soberbios. No es el caso de todos, no se debe sentir juzgado por mí. Cualquier hermano que me esté escuchando y que haya perdido su trabajo y diga: el hermano Moy me está atacando muy duro, me está diciendo que yo tengo la culpa de que tengo trabajo. No, simplemente tengo que decir lo que veo en la escritura y en la experiencia también como pastor he visto. Entonces, vaya aquí el consejo: si usted le puede ser útil, tómelo. Si no es su caso, alabe a Dios de que no es su caso y no se preocupe. Que si fueron injustos, han sido injustos con usted donde usted trabajaba, o son siendo injustos donde usted trabaja, Dios se encargará de ellos. Dios se va a encargar de los que manejan esa empresa. Dios se encargará del patrón. Usted no puede tener duda alguna que Dios va a actuar en su momento si a un hijo de Dios lo tratan injustamente. Pero también es cierto que a veces nosotros, por nuestro carácter no corregible, nuestra actitud grosera o
soberbia, sintiéndonos muy dignos, discutimos por cualquier cosa y no estamos dispuestos a someternos, a sujetarnos a órdenes porque hay cosas que no nos gusta hacer o porque no nos gusta la manera en que nos lo piden. Y cierto es, hay gente que no es correcta para dar una orden, hay personas que abusan de autoridad, entonces eso causa problemas en nosotros y reaccionamos. Lo normal, la tendencia natural de la carne es reaccionar. ¿Y por qué me va a estar diciendo de cosas? ¿Y por qué me va a pedir cosas que a mí no me gusta hacer? Ahora, hay extremos, ¿verdad? Hay cosas en que no nos podemos comprometer. Cuando alguien en el trabajo, la empresa, el patrón, el gerente, subgerente, qué sé yo, llega y te pide algo que es injusto, ¿no? Te pide que hagas algo que va contra tus principios éticos y bíblicos, espirituales, y sabes que con lo que te piden vas a ofender a Dios. Bueno, ahí sí que tienes que ponerte del lado de Dios cuando te piden algo que es sucio, algo que es obsceno o algo que es no legal, no correcto. Si sabes que es algo que va a ofender a Dios, entonces tú tienes que quedarte del lado de Dios y esperar que Él te defienda. Y si por esa razón vas a perder tu posición en el trabajo o vas a perder el trabajo, tienes que estar dispuesto a sufrir las consecuencias por honrar a Dios. Y entonces pues, no tienes que preocuparte porque Dios te honrará a ti. Tarde que temprano Él va a abrir las puertas y vas a tener seguramente bendición de Él. Probablemente te conceda hasta un mejor empleo, un mejor trabajo. Tú no sabes, pero Dios te puede bendecir. Pero sí es cierto también que hay casos en donde lo que nos domina, pues es nuestra carnalidad. Y por cualquier cosa discutimos, no queremos obedecer, incitamos a otros también a rebelarse. Pues claro que al patrón eso no, un trabajador así no le conviene, a la empresa un trabajador así incitador no le conviene, y lo más seguro es que lo van a despedir. Hay que tener cuidado con eso. El apóstol Pablo estipula aquí algunos principios. Yo voy a hacer esto muy simple. No es un pasaje para meterse en complicaciones teológicas, es muy práctico, entonces voy a hacerlo así. Voy a considerar algunos principios que el apóstol Pablo estipula aquí con respecto a esta relación obrero-patronal. Bueno, aquí hay sabiduría de la palabra de Dios, yo le animo a que usted la aproveche. El pasaje es Efesios 6, 5 al 9, y el pasaje paralelo a este se encuentra en Colosenses 3, versículos 22 al capítulo 4, versículo 1. Usted puede leer y comparar, los dos pasajes son casi idénticos. Bueno, los principios estipulados por Pablo. Vamos a ver el primer principio. El trabajador le debe obediencia al patrón. Pues eso lo dice todo. Tú trabajas para alguien, ese alguien te paga, bueno, tú le debes obediencia. Es lo que dice el versículo 5 en Efesios capítulo 6. Dice así: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Bueno, el primer principio aquí es obedecer. Claro, en aquellos tiempos se practicaba la esclavitud. Y es muy interesante ver que el apóstol Pablo pues no se convirtió en un incitador de masas y anduvo diciéndole a los hermanos: miren esto que hacen la gente con ustedes, es injusto, rebélense contra sus patrones, levántense en huelga y hagan
una exhibición de fuerza aquí, y reclamen sus derechos. No, pues si hubieran hecho eso, hubieran matado a la mayoría de los hermanos, porque la mayoría de los cristianos en la iglesia del primer siglo eran esclavos. Y Roma daba autoridad a aquellas personas que tenían esclavos, incluso hasta legalmente poder quitar la vida a un esclavo si éste se portaba mal. Podían azotarlos legalmente, podían lastimarlos, golpearlos. Pero Pablo no era un incitador de masas, él no se anduvo metiendo en asuntos de política, ni metiéndose en alegatas de que esto no está bien, que esto está injusto. Claro que el evangelio en su tiempo provocó de manera indirecta, y yo creo que esto Dios lo sabía, que esto iba a ser así, a que un día se aboliera la esclavitud en el mundo. Ahora no decimos que totalmente se ha abolido, porque de una manera disfrazada la esclavitud sigue practicando, pero ya como en aquellos tiempos, pues abiertamente, por lo menos abiertamente no. Y en ese tiempo, vaya a decirle a un esclavo haz esto, es una cosa bien dura, ¿no? Suena hasta cruel decirle a un hermano en Cristo, tú que eres esclavo, obedece a tus amos terrenales con temor y temblor. Bueno, así dice Pablo. Pero nosotros podemos entender, ¿verdad?, que la Biblia no aprueba la esclavitud, eso es obvio. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, vamos a encontrar una serie de pasajes que desaprueban este hecho, y que cuando se practicaba la esclavitud, tanto en el mundo como en el pueblo de Israel principalmente, se pedía que a los esclavos se les tratara con bien. Además, después de 7 años, un esclavo debía ser liberado, tenía que venir el jubileo y las cuentas se tenían que perdonar y los esclavos tenían que salir libres. Era una protección que ponía Dios sobre ellos. ¿Qué está diciendo Dios con esto? No es correcto que un hombre se haga dueño de otro hombre, puesto que los dos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y eso merece un respeto. Eso merece un respeto. Con el tiempo, bueno, pues se abolió la esclavitud en los países. Bueno, entonces el trabajador, pero al principio aquí sigue siendo el mismo. Estamos hablando de la relación obrero-patronal, o sea, el trabajador debe obedecer. No hay de otro. Te contratas en una empresa, te contratas bajo un patrón, tú debes obedecer. Ahora, también la palabra de Dios aquí dice en qué actitud debes obedecer, porque hay gente que obedece pero a regañadientes y gruñendo, crujiendo los dientes, refunfuneando ahí, como se dice vulgarmente. Y no es así. La palabra de Dios pide que se haga de la manera correcta. Bueno, ya aquí parafraseado por un servidor, debe hacerlo con temor, debe hacerlo con humildad y debe hacerlo con sinceridad. Como obedeciendo, pero por dentro maldiciendo al patrón y maldiciendo a medio mundo, que le da órdenes. Bueno, lo voy a hacer porque ya no me queda otra. Ya que no. Si nosotros aprendiéramos a poner en práctica esos principios estipulados aquí en la palabra de Dios, puedo asegurar, basándome en la palabra de Dios, que vamos a tener más éxito que cualquiera en el mundo laboral. ¿Qué es lo que va a provocar que sea todo lo contrario? Bueno, pues que nosotros metamos aquí nuestro propio razonamiento humano, carnal, y andemos haciendo las cosas nada más porque hay que hacerlas, sin disfrutar, sin hacer disfrutar al patrón, sin hacer disfrutar a la empresa, sin hacer progresar a la empresa, porque pues hay mucho trabajador resentido. Recuerdo cuando estaba construyendo esta casa, el arquitecto me dijo, trata bien a los albañiles, trátalos bien. Porque así como hay albañiles que son buenas personas, hay mucho albañil resentido por su situación.
trabajan para ti, tú les pagas y no están conformes con el salario que reciben, y cuando sientan de ti un trato injusto, de alguna manera se van a desquitar. Y me compartió su experiencia. Él hizo una casa, este hombre era el número uno, yo recuerdo, hace muchos años, desde hace 20 años, ¿verdad? Que hicimos esta casita que Dios nos regaló. Él diseñó, hizo el diseño arquitectónico él. Y me dijo, mira, yo terminé una casa y antes acostumbraba a ser un poco duro con los albañiles. Bueno, yo arquitecto, ¿verdad? Egresado de la universidad con un título, y ellos pues pobres albañiles, ¿no? Entonces me llevé una lección tremenda, porque este albañil se resintió mucho conmigo, y entregué la casa, donde trabajó este hombre, entregué la casa, se veía muy bonita, muy bien, gente muy contenta, pero después de unos días la gente empezó a percibir un olor terrible a gas butano. Y bueno, pero ¿por qué huele tanto a gas? Y me llamaron otra vez, yo había entregado la obra, el arquitecto, por favor venga a revisar su construcción, huele mucho a gas, tenemos miedo que suceda un accidente aquí. Dice, mira, tuve que encender un encendedor y, perdón por el pleonasmo, pero bueno, fue lo que hizo, prendió el encendedor y buscó las líneas de gas donde se acordaba que las había señalado, había dibujado en su croquis, en su plano, y empezaron a surgir flamitas de gas a lo largo de la línea. Una cosa tremenda. Mandó romper el piso, romper a donde estaban las líneas de gas, cuando detecta que los tubos de gas estaban con hoyos. El albañil, resentido, empezó a meter clavos, llenó de hoyos para que cuando esa casa se usara tuviera una explosión de gas terrible, y a últimas fuera señalado el arquitecto como responsable. Bueno, ¿cuánto trabajador resentido hay? Pero eso no es lo más grave. Cuando hablamos de gente que no conoce a Dios, que trabaja así a la fuerza, no disfruta ni hace disfrutar su trabajo, a veces ni les gusta lo que hacen, y no les gusta porque sienten que no se les está pagando lo justo. Pero eso no es lo más grave. Que en el mundo pagano eso suceda. El problema es cuando sucede en gente que dice conocer a Dios. Ese es el problema. Cristianos, hablo de cristianos. Cristianos resentidos, sí, los hay en el mundo, los hay allá en las empresas y los hay en las iglesias también. Cuando trabajan, lo hacen pensando en quien dirige la empresa o la iglesia, y esto provoca mucha amargura en el corazón. Bueno, entonces el trabajador no solamente debe obedecer al patrón, bueno, la Biblia dice obedece, pero el estilo en que se debe obedecer debe ser el correcto. Aquí lo tiene usted. Debe hacerlo con temor, con humildad y sinceridad. Pablo dice temor y temblor. Habla de respeto al patrón, respeto a la empresa, respeto al patrón. Y debe hacerlo, ya si lo quiere más claro, dice Pablo, debes hacerlo como para el Señor, como para Cristo. Qué tremendo, ¿no? Así estés alineando un pollo, o estés, no sé, barriendo una casa, trapeando la casa, o estés haciendo lo que estés haciendo, manejando un camión,
vehículo, un coche, lo que sea. Decidir que lo que vas a hacer en este día lo vas a hacer como para el Señor y no para la empresa, no para el patrón, no para los hombres, no. Tú te has puesto allí como trabajador del Señor. Te contrataste no como trabajador de ese patrón, no como trabajador de esa empresa, sino que tú te contrataste con Cristo. Y le dices, Señor, pues ese trabajo es el que tú me diste y lo voy a apreciar. No me pagan lo que yo creo que merezco ganar, pero tú sabes cuánto debo ganar. Ahora, ¿crees tú que Cristo no te puede dar lo que el patrón deja de darte? Bueno, pues déjame hablarte de mi experiencia en este aspecto. Los pastores también podemos quejarnos a veces del sueldo que las iglesias dan, pero hay del pastor que trabaje mayormente por el sueldo que le dan, que no va a recibir gran bendición del Señor. Cuando hacemos nuestro trabajo debemos hacerlo pensando en agradar al Señor y no a la iglesia. No a la iglesia. ¿Y sabes tú de dónde va a venir la bendición? Y el resto que tú dices que mereces que el patrón te dé o que la empresa te dé, pues va a venir del Señor Jesucristo. Si tú te contratas con Él, si tú haces las cosas para honrarle a Él, servirle a Él, y de ahí vas a bendecir su causa, oye, Cristo va a estar muy contento contigo. ¿Por qué a veces tanta situación difícil, más que difícil en la vida de tanto cristiano, tanto hijo de Dios? Es causa de que no están haciendo las cosas para el Señor y tampoco bendicen la obra de Dios. ¿Cuántos se olvidan de ello y agarran como pretexto una situación como la que estamos pasando? No, Dios debe entender que yo no puedo. Hay personas que comentan, hermanos que comentan, ay, pero yo qué tanto puedo hacer y qué tanto puedo dar, hermano. Bueno, yo siempre mi respuesta es esta: no se preocupe usted, que Dios jamás nos pide lo que no nos da. Dios pide cuando Él nos da y de acuerdo a lo que Él nos da. Así que no se preocupe, si no tiene, no se preocupe. Que se preocupe aquel que tiene más. Segundo principio: debes trabajar no para quedar bien con el patrón. Mire usted lo que dice el versículo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. No lo hagas como para quedar bien con el patrón. Hazlo como para quedar bien con Cristo. Dice, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Observe usted otra vez el lenguaje de Pablo. De corazón. Haciendo las cosas de corazón. Ya mencionó 2 veces esto, con sencillez de vuestro corazón, y luego dice, pero haciendo las cosas de corazón. O sea, con sinceridad. Debes hacer las cosas no para quedar bien con el patrón, sino para quedar bien con el Señor. No importa qué tan simple sea el trabajo que vas a desarrollar hoy, pero tú vas a orar y vas a decir, Señor, mira, ya me voy a mi trabajo, pero esto lo voy a hacer para ti. Y Señor, conforme tú me bendigas, ¿verdad? Como dijo Jacob, ¿verdad? Señor, si tú me bendices y me dejas ir a aquel lugar donde tengo que ir con la familia de mi padre y me haces devolver con bien, yo te voy a agradecer de esta manera. Yo voy a dar la 10ª parte de lo que tú me des. Y hermanos, la bendición de Dios es segura para alguien que razona así. Debes trabajar no para quedar bien con la empresa. Esa no es tu función. La empresa se va a beneficiar, pero lo vas a hacer para quedar bien con el mero patrón. ¿Quién es tu patrón? Pues es el Señor Jesucristo. Y no es para quedar bien con el hombre, sino para quedar bien
con el Señor Jesucristo. Como dice, como siervos de Cristo, ¿verdad? No sirviendo al hombre, sino dice como siervos de Cristo. Sí, con lo que tú vas a hacer, vas a dar un servicio al Señor Jesucristo, porque de allí, de lo que Él te dé, pues tú vas a favorecer la obra de Dios. No te lo vas a comer todo. Qué pena cuando uno se come todo lo que Dios nos da. Tarde que temprano el Señor nos va a llamar a cuentas por ello. Entonces, debemos actuar como si hubiésemos sido contratados por Él y no por la empresa. Tercer principio, hacer el trabajo de buena voluntad. Esto dice el versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Esto ya lo hizo de manera repetitiva, pero está haciendo énfasis en algo que Pablo debe hacer énfasis. Hagamos las cosas como para el Señor. Si lo hacemos para el Señor, vaya, lo haremos de buena voluntad. Tal vez usted es una mujer que trabaja en una casa y tiene que cocinar para alguien que es medio gruñón, ¿verdad? Ya los viejitos así somos, medios gruñoncitos. Y ya tenemos nuestra manera de pensar, cómo se deben hacer las cosas. Y ya tal vez tu patrón, ¿verdad? El viejito gruñón, ya te dijo cómo le gusta que le cocines los frijoles, el arroz, el pollo, la carne, qué sé yo. Pero tú como buena cocinera tienes mejores ideas y dices, no, pues se va a hacer así, señor, porque así es como queda mejor. Usted no me va a enseñar de cocina. Y dice el patrón, pues el que te paga soy yo, entonces el que tiene derecho de ordenarte cómo hacerlo, pues a mí me gusta así, y yo te pago, tienes que ser así, pues está en su derecho. Tú dices, voy a servir a Dios a través de esto. ¿Qué debes hacer? Debes obedecer. Debes hacerlo con humildad y debes hacerlo con voluntad. Pero no como si estuvieras sirviendo a este viejito enojón, gruñón, sino hacerlo para el Señor Jesucristo. Señor, este platillo que me han pedido que prepare, lo voy a preparar como para ti, Señor. Este servicio es para ti. Y vas a disfrutarlo. Y hasta vas a estar cantando, tal vez silbando a la hora de cocinar, porque lo estarás haciendo para el Señor Jesucristo. ¿Quién lo va a disfrutar? Es el viejito gruñón. Pero quien te va a bendecir y se va a sentir halagado y alabado es el Señor Jesucristo. Ya vimos 3 principios. El trabajador está para obedecer al patrón. Segundo, debe trabajar, pero no para quedar bien con el patrón, sino con Cristo. Tercer principio, el trabajo debe hacerse de buena voluntad. ¿Por qué? Porque el trabajo se hace como para el Señor y no para los hombres. Estamos sirviendo a Cristo a través de lo que hacemos. Entonces, en mi caso, por ejemplo, a mí me tocó ser pastor. ¿Cómo debo desempeñar mi trabajo de pastor? Como para quedar bien con la iglesia, a ver si me aumenta un poco más el sueldo. No. El trabajo que yo hago lo debo hacer para el Señor. Mire, y el Señor tiene tantas maneras de bendecirnos. Hermanos, si yo les platicara cómo lo hace Dios, lo ha hecho con muchos de sus siervos, lo hizo con Pablo. Pablo, imagínense ustedes, una vez que cae en la cárcel de Roma, queda encarcelado en Roma 2 años, sus alas se le cortaron humanamente hablando porque ya no podía trabajar, no podía salir, no podía hacer tiendas de campaña, salir a vender, salir a cobrar, juntar sus recursos para seguir en la obra de Dios y tener lo necesario para su vida, para sus necesidades. Ahora va a estar como un pajarito en una jaulita allí a expensas de lo que las iglesias le quisieran enviarle, ayudar, porque además tenía que pagar una renta. Pero miren ustedes cómo es Dios, y Dios así es con sus siervos. Entonces, lo que menos debemos preocuparnos los pastores es cuánto nos van a pagar. No, lo que nos debe preocupar es cómo vamos a agradar a Dios, cómo vamos a servir a Dios, cómo le vamos a honrar y cumplir con ese ministerio que encomendó en nuestras manos.
y Él se encargará de abrir las puertas y satisfacer todas esas cosas que a nosotros nos hacen falta. Él lo sabe, como dice el Señor Jesucristo. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Sírvanle al Señor. Amen al Señor. Hagan las cosas para Él. Y miren Pablo, encarceladito allí, con las manos atadas prácticamente. Pero hay una iglesia. Y no era la de Corinto, porque esos hermanos tienen mala fama. No, hombre, cuando lleguemos al cielo y veamos a los corintios ahí, no les vamos a decir de cosas porque vamos a estar en un estado de santidad perfecto, ¿verdad? Pero yo leo primera y segunda de Corintios y siento feo, ¿verdad? Cómo trataron a este gran hombre de Dios, este gran siervo de Dios. ¿Cuántas iglesias quisieran tener a un hombre del calibre de Pablo pastoreándoles, enseñándoles la palabra? Y estos terribles hermanos, en lugar de apoyar al gran apóstol de Dios, lo calumniaron y hablaron mal de él y decían que cuando él los iba a ver no iba por tanto porque los quisiera, sino porque quería sacar provecho de ellos. Y además algunos hasta dudaban de su apostolado. Lo trataron terriblemente, pero no así los hermanos de Filipo. No, estos hermanos eran especiales en el corazón de Pablo y Pablo en el corazón de ellos, que cuando ellos por fin pueden apoyar a Pablo otra vez, no se midieron para ayudarlo y contrataron incluso a un hermano llamado Epafras o Epafrodito para que se fuera a quedar con él y administrara las necesidades de Pablo. Lo enviaron con recursos, lo enviaron con dinero. Le dijeron, tú te vas a encargar del hermano Pablo, no le va a faltar nada, que no le falte nada, porque este hermano es muy apreciado por nosotros. Pues cómo no, miren ustedes cómo había iniciado la iglesia de Filipos en medio de gran tribulación, azotes, encarcelados, difamación de los que manejaban a esta mujer vidente, adivina, y todo lo que sucedió ahí. Entonces tenían recuerdos tremendos de este hombre, cómo los amó, les enseñó, estaban agradecidos con él. Y Dios toca el corazón de una iglesia, ¿no? Eso era suficiente. ¿Saben? Así es como Dios bendice a sus siervos. Híjole, yo lo único que puedo hacer es glorificar al Señor y decirle, Señor, el tiempo que tú me des de vida, me des fuerzas para hablar, para moverme, para manejarlo, Señor, yo solamente te voy a servir, y que tú has sido más que bueno conmigo. Tal vez mi iglesia no ha sido en todo justa conmigo, humanamente hablando, yo no lo sé, pero eso lo va a juzgar el Señor. Si lo fueron, gloria a Dios, van a ser recompensados, pero si no, se perdieron una gran bendición. Y Dios, tarde que temprano, pues va a llamar a cuenta aquellos que debieron preocuparse por su siervo. Pero Dios de todos modos toca corazones. Y a mí, bueno, yo le doy gracias a Dios que lo necesario nunca me ha faltado. ¿Por qué? Porque Dios ha sido fiel, ha sido bueno, y yo no puedo quejarme. Entonces, lo que hacemos, debemos hacerlo con humildad, obedecer, someternos, trabajar no para quedar bien con el ojo, como dice Pablo, sino quedar bien con Dios, hacerlo de buena voluntad, pensando también de dónde vendrá la recompensa. Miren el versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, se recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, si Dios es el que te va a recompensar, ¿por qué no hacerlo con gusto, con ganas? Habrá mejor recompensa, este es el cuarto principio, habrá mejor recompensa si dedicamos este trabajo para el Señor. Si lo dedicamos al Señor. ¿Quién nos premiará después de todo? ¿Quién nos recompensará? Pues ya se los dije, es el Señor.
Entonces, no es el hombre, porque el hombre es muy injusto. El ser humano es muy mezquino. El que nos va a premiar es el Señor. Él tiene mejores fuentes de provisión que los hombres. Y Él va a abrir sus graneros a nosotros y nos va a dar abundantemente. Esto no quiere decir que te va a hacer rico. Yo no soy un pastor rico y ojalá que nunca lo sea, porque el día que alguien descubra, ¿verdad?, mi riqueza, pues me va a andar correteando para quitarme el dinero. Entonces mejor que Dios nos vaya dando, que vaya satisfaciendo, sufragando nuestras necesidades conforme estas vayan apareciendo, y así dependamos más de Él cada día para nuestra vida, para nuestra vejez, ¿verdad? Y para algunos de nosotros pues no está por llegar, ya llegó ya llegó, pero bueno, yo tengo la satisfacción que toda mi vida, desde los 15 años, estoy sirviéndole a mi Señor Jesucristo, y Él no se ha olvidado de eso. ¿Y saben qué? Jamás se olvidará. Dice el libro de Hebreos que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que hemos hecho por sus santos y que seguimos haciendo todavía. Dios no es injusto y Dios nos bendice, y el que les está hablando ha sido súper bendecido. Miren que Dios hasta aquí no ha hecho que falte el plato de alimento a mi mesa, ni para mí, ni para mi esposa, ni para mis hijas. Y Dios ha prometido que Él siempre va a proveer, porque la obra es para Él, lo que hacemos es para Él. Lo que yo estoy haciendo en este momento lo disfruto tanto, no estoy haciéndolo para quedar bien con los que me escuchan. Si lo disfrutan, gloria a Dios, alábenme a Dios por ello, pero yo lo estoy haciendo para mi Señor. Él es el que se merece todo esto. Entonces, cuando los hombres tratan mal a nosotros, cuando los hombres nos tratan mal, Dios pone a nuestra disposición todo su granero. ¿Creemos lo que dice la palabra de Dios? Esta es la cosa, si creemos, porque el que no le cree a la palabra de Dios, no le cree a Dios, y el que no cree a Dios lo insulta y anda tratando de arreglar las cosas a su propia manera, y al rato se mete en más problemas. Empieza a incitar a otros a rebelarse, él se revela, empieza a faltarle al respeto al patrón, empieza a faltar el respeto al gerente, se mete en problemas con los trabajadores, y al rato es un belicoso que ya no puede estar ahí, tiene que estar fuera. Pero la pregunta es esta: ¿acaso creemos en la palabra de Dios? Colosenses 3:24 dice: sabiendo que del Señor, ahí en este pasaje paralelo, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Bueno, ¿quién preferiremos que nos pague? ¿Usted? ¿Quién prefiere que le pague? ¿La empresa o el Señor Jesucristo? ¿Quién cree usted que tiene mayores recursos para satisfacer tus necesidades? ¿Quién crees? Mira, la empresa en cualquier momento puede quebrar, no importa qué tanto tenga, y hay un montón de empresas que están quebrando, por cierto, pero la empresa del Señor nunca quiebra. El Señor no tiene problemas, Él no depende de cómo va la bolsa de valores, no. Él tiene todos los recursos. Entonces, el que nos va a responder es el Señor. Ahora, una palabra de advertencia a los patrones. Y obvio que aquí los únicos patrones que me van a entender son los cristianos, porque los que no conocen a Dios pues no tienen la solvencia espiritual para poder captar esto y ponerlo en práctica. Tal vez a un nivel mental puedan razonarlo, medio razonarlo, pero el ego les va a acabar, les va a ganar y terminarán haciendo a un lado esto. Pero aquellos que conocen a Dios
sí que me pueden entender. El patrón, y ese es el último principio, el patrón debe ser justo para con el trabajador. Dice que deben dejar las amenazas. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Aguas, porque el que está viendo desde arriba es el Señor. Entonces, adiós con las amenazas. ¿Con qué amenazaban los patrones a sus esclavos? Cálmate o te voy a dar una paliza. Recuerda que legalmente yo te puedo golpear. Y si haces algo digno de muerte, también te puedo quitar la vida. Ay. También el patrón debe ser justo y recto con el trabajador, porque el patrón no se maneja solo, pues también tiene un patrón en los cielos. Eso dice Filipenses 4:1. Eso dice Filipenses 4:1. Tenemos Colosenses 4:1, que dice que tenemos un patrón, ¿verdad? Un Señor en los cielos. Cuando dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Había hombres cristianos que eran amos de otros cristianos. Tenían esclavos, tenían siervos, en el caso de Filemón y Onésimo. Pero Pablo dice, recuerden que aunque ustedes sean amos, ustedes también tienen un amo en el cielo que los está observando. Ustedes son patrones aquí, pero ustedes tienen un patrón también allá en el cielo. Y a Dios le agrada que seamos justos en nuestro trato con los hombres. De esta falta de justicia habla Santiago, se queja Santiago de cómo los ricos se aprovechaban de los pobres, allá en Santiago 5:1-6, cómo ellos trataban injustamente a los pobres, se aprovechaban de ellos. Es muy dura la manera en que Santiago habla de estos ricos. Y dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Tremendo. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Está diciendo Santiago, ¿saben quién? Se las va a cobrar el Señor. Y en este mismo libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 14, dice la palabra de Dios, dice, hermanos, les dice que Dios mismo se las va a cobrar. Ustedes, dice, van a darse cuenta cómo un día el Señor va a hablar con ustedes, va a tratar con ustedes. Bueno, la injusticia clama desde la tierra, la injusticia que se hace al pobre, Dios la está viendo y un día va a nivelar las cuentas. Bueno, hermanos, pues aquí está el consejo de la palabra de Dios. Quiera Dios que estos principios que están estipulados aquí en esta epístola a los Efesios sea de utilidad para nosotros, sea de utilidad para usted que es trabajador. Tiene un trabajo, aprecie lo que tiene, y el día que lo tenga, si Dios se lo da, aprécielo, aplique estos principios de la palabra de Dios y verá que va a tener muy buenos resultados.
Que Dios les bendiga, hermanos, en este día. Ha sido una gran bendición de mi parte darles de nuevo la palabra de Dios. Hasta la próxima. Espero el día de mañana.